si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. En la clase anterior discutimos que cuando leímos este versículo 16 podemos pensar, pero ¿qué está diciendo el 16? Que Dios dejó a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y quizás pudiéramos pensar, pues entonces estaban abandonados estas personas. Y discutimos que no, hermano. Porque cuando dice que ha dejado a las gentes andar en sus propios caminos, no es que estuvieran abandonados totalmente y sin salvación. Era que estaba comparando al tiempo de ahora cuando se estaba predicando el Evangelio. Y en comparación al tiempo de antes de Cristo, podían tener cierto conocimiento de que existía un Dios, pero no tenían la revelación completa. O sea, ahora, cuando dice, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, a comparación de ahora, hermano, que ahora tienen la revelación completa versus al tiempo de antes. Pero ¿qué nos dice el versículo 17? Perfecto. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Y esto es algo bien importante, hermano. Porque el versículo 17 nos está diciendo que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. De muchas maneras, Dios a través de la historia se iba revelando. ¿Y qué significa que no se dejó a sí mismo sin testimonio? Por ejemplo, hermano. Próximo, por favor. Y no voy a hablar de, por si acaso, de astrología. Pero, ¿qué es el testimonio de Dios? Por ejemplo, los antiguos veían el universo. Y para ellos esto era algo bien conocido. Y quiero darle un pequeño detalle para que puedan entender más o menos, ¿verdad? Superficialmente, con esta imagen de lo que es el universo. Por ejemplo, hermano, para ir entendiendo, la velocidad de la luz es lo más rápido que existe. Claro, ¿verdad? Dios, ¿verdad? El creador. Dios es más rápido que todo lo creado. Pero lo creado, la velocidad de la luz, es lo más rápido que puede existir. Y en un solo segundo, antes de decir eso, cuando ustedes viajan, por ejemplo, a Estados Unidos, o si viajan, por ejemplo, a otro país lejano, sea, por ejemplo, China, el viaje va a ser de muchas horas. Aun cuando el avión va prácticamente a 500 millas por hora, el viaje tarda horas largas, 12 horas o más. Pero la velocidad de la luz, hermano, en un solo segundo le da la vuelta al mundo 7 veces. O sea, eso es lo rápido que es la luz. Y eso es para ir teniendo en perspectiva de la grandeza de Dios. Próximo, por favor. Y esto es rapidito, ¿verdad? No voy a hablar mucho del universo. Por ejemplo, hermano, eso que ven ahí, que parece un disco color azul, esa es nuestra galaxia. Se llama el Milky Way. Donde dice You are here, o sea, donde estamos nosotros, la flecha de color roja, la Tierra está por ahí, el sistema solar. O sea, qué diminutos somos nosotros, hermano, la Tierra, que estamos en un puntito, ahí donde está la flecha rojita. Y le hablé de la velocidad de la luz, que en un solo segundo le da la vuelta al mundo 7 veces. Lo impresionante, o sea, lo rápido que es la velocidad de la luz, hermano. Pero ¿qué pasa? Para que la luz atraviese nuestra galaxia solamente, tarda 100.000 años. De extremo a extremo, tarda 100.000 años. Y es solamente nuestra galaxia. Lo que están viendo atrás son trillones y trillones de galaxias. Está el sistema solar, que es chiquitito, en ese puntito, nuestra galaxia. Pero aparte de eso, hay trillones de galaxias, hermano. Es algo que nuestra mente humana no puede entender. Próximo, por favor. Por ejemplo, para seguir agrandando un poquito la perspectiva, lo que está allá es nuestra galaxia, el Milky Way. Lo que está acá es la galaxia más cercana, Andrómeda. Pero ¿qué pasa? A la velocidad de la luz, ir de Milky Way, de nuestra galaxia, a Andrómeda, le tarda 2.5 millones de años luz. O sea, hermano, a la velocidad de la luz, que es lo más rápido, le tarda 2.5 millones de años. Quiero que tengan en perspectiva, porque a veces el humano piensa que puede recorrer el universo. Cuando lo vemos de esta manera, hermano, estamos viendo que es como si Dios nos estuviera diciendo, mira,
ustedes no pueden recorrer el universo. El hombre piensa que eso es algo que es posible para él. Claro, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible. Pero en este aspecto de que el humano piensa que él puede recorrer el universo, es prácticamente imposible, hermano. Esa es la magnitud del universo que Dios ha creado. Y esto nos dice, hermano, nos habla de la grandeza de Dios. No podemos recorrerlo. Es tan vasto y tan grande que nosotros no podemos recorrer el universo. Por tanto, hermano, cuando habla de que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, una de las partes es el universo que Él ha creado. Cuando nosotros vemos el universo, claro, ¿verdad? Los que no creen en Dios van a decir, eso se creó solo. Ocurrió un Big Bang y de ahí salió el universo. Pero nosotros, cuando vemos la grandeza, no, eso no puede ser. Solamente un ser todopoderoso pudo haber creado todo esto. Que esto se creara de la nada, hermano, eso no puede ser. Y eso es el universo, hermanos. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de nuestro cuerpo humano, el humano tampoco ha podido crear una sola célula. Es prácticamente imposible para el ser humano crear una sola célula de nuestro cuerpo. O sea, cuando vemos todo esto, hermano, los antiguos que veían el universo, la grandeza, veían la complejidad de lo que es el cuerpo humano. Esto era parte del testimonio de Dios. ¿Qué más hacía Dios para dar testimonio? En el versículo 17 dice, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Eso que está diciendo ahí, hermano, ¿verdad que cuando Dios manda la lluvia, la manda tanto para los justos como para los injustos? No solamente para las personas buenas, para los justos, es para todos, sean buenos o sean malos, sean justos o sean injustos. Y eso es otra forma de Dios dar testimonio en el mundo. Pero aparte de todo eso que nosotros podemos ver, vemos nuestro cuerpo, lo complejo que es, el universo, Dios también se revelaba de otras maneras. En la clase anterior vimos cuando Dios se reveló a Abraham, que él estaba viviendo en Ur de los Caldeos, una nación pagana. O sea que de esa manera Dios se iba revelando en el mundo antiguo, hermano. O sea que este versículo nos hace saber que aunque la revelación completa de Jesús no estaba en ese momento, las personas podían acercarse a Dios. Pero no significa que lo hicieran fuera de Jesús. Le expliqué en la clase anterior que el sacrificio de Cristo, aunque ocurrió hace 2000 años, aún se hacía efectivo hacia el pasado. No solamente, ¿verdad?, de ese momento hacia el futuro. Aunque sea, ¿verdad?, en ese momento del tiempo, cubría el pasado, el presente y el futuro. Y cuando Pablo les dice estas cosas a estas personas, porque recuerda, en estos momentos Pablo no les estaba hablando del Antiguo Testamento, porque ellos no conocían eso. Ellos conocían, ¿verdad? Podían tener conocimiento de que había un Dios que creó el universo, pero ellos no conocían al Dios de Israel, no conocían el Antiguo Testamento. Por eso Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, le habla del Dios de la creación, para que ellos entendieran. Porque quizás con el Antiguo Testamento ellos iban a estar un poco perdidos. Oye, pero tú no estás hablando de algo que nosotros no conocemos. Pero guiado por el Espíritu Santo, Él le habla del Dios de la creación, algo que ellos conocían. Y miren esto, hermano. Estamos en el versículo 18 que dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificio. Ellos estaban tan centrados en que ellos eran Zeus y Hermes, que aun cuando Pablo les dice, mira, no, deténganse. Ellos seguían centrados en ofrecerle sacrificio. Lograron detenerlo, pero el versículo dice, difícilmente, casi, ellos sacrifican esos animales, pensando, ¿verdad?, que eran Zeus y Hermes, que habían descendido hacia ellos. Y entonces vamos ahora a los versículos 19 al 23. Y voy a pedirle al que lo tenga por ahí que pueda leerlo. Francisco, por favor.
Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Eso fue el 19. Puede ser que hasta el 23. Sí, ¿Sigo? sí, el Ok. 23. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, 22, 23. confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos a cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Amén. Gracias, Francisco. Y hermano, si nosotros leemos esto, quizás podemos pasar por alto unos detalles que hay en estos versículos. Así superficialmente, pues está describiendo la historia de lo que Pablo estaba haciendo, pero en estos versículos, hermano, hay unos detalles que son impresionantes. Como dice el pastor, esto está fuera de liga. El versículo 19, hermano, quiero que presten atención ahora en el versículo 19, que dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Esto no le recuerda algo, Antioquía e Iconio. Eran judíos, hermanos, que venían persiguiendo a Pablo. Pablo, en la clase anterior, próximo, por favor. Puede también pasar el próximo. Ahora mismo estamos en donde dice Listra, que está en el centro de Asia Menor. En ese momento estaba Pablo ahí, con Bernabé. Cuando dice que judíos de Antioquía y de Iconio llegaron hasta Listra, eran ciudades que Pablo ya había predicado, Antioquía e Iconio. Lo pueden ver, ¿verdad? Y hay un detalle bien interesante aquí, hermano. Parece que están cerca ahí, pero la más lejana, o sea, Iconio está un poquito más cerca de Listra, Iconio, pero Antioquía estaba a unos 160 kilómetros de donde estaba Pablo. O sea que estos judíos, hermano, caminaron 160 kilómetros persiguiendo a Pablo hasta llegar a Listra. Y quizás, ¿verdad? 160 kilómetros, ¿cuánto es eso? Para poder tener en perspectiva. Próximo, por favor. Eso lo podemos entender, ¿verdad? Más o menos. Porque si me hablan a mí de 150 kilómetros, pues más o menos, pero con esto tenemos una idea. Imaginen que de aquí nosotros ahora mismo decimos: pues vamos para San Juan, caminando, a pie. Es fuerte. O sea, eso requiere, hermano. O sea, no es como que, voy a caminar de aquí a Cabo Rojo, es más cerca. Pero de Lajas a San Juan, dice ahí que en carro, ¿verdad? Son 1 hora. Nosotros lo vemos así: eso en carro son 2 horas. Eso es fácil. Pero caminando son 170 kilómetros. Y es un poquito más, ¿verdad? Porque la palabra en la clase de Antioquía a Listra son 160 kilómetros. De aquí son 171, un más o menos. Pero es cercano. Imagínense, hermanos, caminar de ahí hasta San Juan. Eso es lo que los judíos... ¿Puede ser algo? Hora y 55, dice que son 2 días caminando. Y eso es sin parar. Eso, mira, eso me di cuenta. Que Wow. entonces, si estamos hablando Tienes ¿verdad? razón. con el tiempo de esperar, o sea, de dormir por la noche y toda la cuestión. Exacto. Eso casi, sin parar. Casi una semana. ¿Sabes? Exacto. Darle comida a los animales, porque ellos no viajaban, o sea, ellos viajan con animales también y cosas que es significativo y abundante. De verdad que sí. Eso es un buen punto, gracias, Rafael. Sí, hermano. Y eso que 2 días, eso es tú caminando los 170 kilómetros sin parar. Yo creo que nadie hace eso. Nosotros, pues, si acaso camino 2 o 3 horitas, así a pasito lentito, ¿verdad? Y llegamos con calma. Quizás nos tardemos 1 semana, quizás hasta más, dependiendo del paso.
Pero requiere, hermano. O sea, caminar de aquí a San Juan requiere. O sea, esa es la determinación que tenían estos judíos de Antioquía y de Iconio. Y entonces, miren esto, hermano. Ah, y otra cosa, les pregunto. Cuando Pablo ve que estos judíos llegaron de Antioquía y dice por aquí, de Iconio, ¿ustedes creen que a esto Pablo lo sorprendió? ¿Sí o no? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué este viaje y Pablo los ve? Mira, los judíos me están persiguiendo. ¿Esto sorprendió a Pablo? Entiendo que no, porque él sabía que lo estaban velando y que no Exacto. querían que él estuviera convirtiendo judíos, y menos a gentiles, porque ellos eran exclusivos. Exacto. Muy bien. Y hay algo más, hermano. A Pablo no lo sorprendió esto, porque Pablo hacía lo mismo. Dice la palabra que Pablo iba de ciudad en ciudad asolando a los cristianos. Él iba buscando cartas de aprobación para poder llevar a estos cristianos y llevarlos arrastrados. O sea que cuando Pablo vio a estos judíos que lo estaban persiguiendo, no lo sorprende, porque Pablo hacía esto mismo y peor. O sea que Pablo, lo más seguro, no estaba sorprendido, hermano. Él hasta se lo esperaba, como dijo la hermana. Era algo que él se esperaba. Y pasa algo importante. Cuando llegan estos judíos, ¿qué pasa aquí? Dice el versículo 19, que persuadieron a la multitud. ¿Y qué multitud era esta? Los mismos que estaban diciendo, ustedes son Zeus y Hermes. ¡Wow! Tremendo. Vamos a ofrecerle sacrificio. Pero los judíos los convencieron, los persuadieron. Y después que ellos estaban diciendo que ellos eran dioses, los estaban glorificando, en otras palabras, ellos son persuadidos por los judíos para entonces, la palabra no menciona que si ellos cogieron las piedras literalmente, pero de alguna forma, ¿verdad? Los judíos hicieron que ellos estuvieran de acuerdo para entonces apedrear a Pablo. Porque si esta multitud estuviera favoreciendo a Pablo como se debe, quizás de alguna forma hubieran detenido a los judíos, pero no lo hicieron. Por aquí, John. Entiendo yo que a Pablo le estaba sucediendo lo mismo que a Jesús. Vienen estos judíos por medio de celo, tratando de introducir un nuevo mensaje. Es correcto. Un nuevo mensaje, ¿sabes? Ellos ya en la ley vieja decían que estaba blasfemando. Entonces, cuando están blasfemando, la ley era que lo iban a matar a pedra, Es correcto. por piedra. Hey. Sí. Buen Es punto. como si ocurriera, Jesús iba de pueblo en pueblo, Pablo iba de pueblo en pueblo, él iba propagando la palabra, lo mismo que Pablo, le sucede lo mismo. De hecho, supuestamente lo matan y es como si resucitara. Exacto. Sí. Buen punto, gracias, hermano. Pero sí, como dice John, ¿verdad? Los mismos padecimientos que Cristo vivió, pero él dice que nosotros también íbamos a vivirlo. Y eso es lo que estamos viendo en Pablo en estos momentos. Y entonces ellos persuadieron a esta multitud. Y entonces ellos pueden entrar y apedrear a Pablo. Si estas personas que estaban idolatrando a Pablo participaron o no, no lo sabemos. Pero de alguna forma los persuadieron para que ellos pudieran apedrearlo. Y dice... Sí. Sí, es que también esos judíos no querían que se propagara la palabra del Señor, porque ellos temían que su enseñanza y sus creencias que habían adquirido anteriormente no se cayeran, que quisieran ser los auténticos, y el Señor no quería eso. Exacto. Quería que se propagara la palabra. Eran bien celosos. Pablo decía, yo era más celoso que todos mis compatriotas. Y entonces dice por aquí, y habiendo apedreado a Pablo, o sea, estas personas, como mencioné, hermano, los judíos, ellos caminaron 160 kilómetros. Ellos iban por ese camino pensando, tenemos que darle fin a Pablo. Ellos iban determinados a hacer lo que iban a hacer. Y después que lo apedrearon, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. O sea, hermano, aquí ocurre un milagro, como decía John. Porque si ellos caminaron todo ese tramo, ¿ustedes creen que si caminamos 160 kilómetros
con un objetivo, una misión, no vamos a cumplirlo. Ciertamente ellos iban determinados a hacerlo. Y lo que tenían en mente hacer, se aseguraron de hacerlo. Por tanto, la palabra dice que pensando que estaba muerto, ellos estaban seguros de que Pablo estaba muerto. Y dice por aquí, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y eso es otro punto también increíble, hermano. Y cuando dice la palabra, pero rodeándole los discípulos, ¿qué discípulos eran estos? ¿Eran los discípulos de Jesús? ¿Qué discípulos eran? Los de esa ciudad que habían creído la palabra que Pablo les había hablado. Amén, es correcto. Sí, porque los discípulos, recuerden, están allá en Antioquía. Ellos lo habían dejado, si pueden ir al anterior, por favor, el mapa anterior. Ellos salieron de Antioquía, de Siria. Los discípulos posiblemente estaban en esa ciudad, en Antioquía de Siria. No eran los mismos discípulos que está hablando el versículo. Como dijo la hermana, esos discípulos eran los convertidos que Pablo había predicado en esa ciudad. Y eso es, ¿verdad, hermano? En las misiones, esto es algo bien importante, hacer discípulos. No es como que predicamos la palabra, evangelizamos y hasta ahí. Tenemos que ser discípulos, enseñarles la palabra y que puedan ser más como Jesús. Por aquí. Sí, miramos por encima lo que le pasó a Pablo, pero le cayeron a pedras, tuvieron que haberlo herido. Cuando lo dejaron como muerto era Exacto. que estaba inconsciente, tal vez sin signo, pero dice que llegaron los discípulos, lo rodearon. ¿Qué hicieron? No se pusieron bueno, tal vez le limpiaron las heridas, porque dice que al otro día salió para Derbe. Quiere decir que Dios intervino de una forma sobrenatural en el cuerpo de Pablo para levantarlo y recuperarlo de todo ese maltrato que había. Porque de hecho tiene que haber tenido heridas en la cabeza. Sí, definitivamente. La limpia, Sí. ¿Quién se salve? Sí. No eran piedras pequeñas, hermano. Tenían que ser unas piedras bastante grandes para hacer daño. ¿Por aquí, John? Seguimos por aquí. No solo eso, cuando él se levanta y por sus pies, él viró hacia la ciudad, no Es temiendo, sino Sí, eso fue un tropiezo para él, porque fue un milagro, ¿sabes? Definitivamente, es lo que lo está ayudando. Después es que él se va, pero ya está dejando unas personas dispuestas a que sigan, con solo ancianos, a que sigan con lo que él está haciendo. Entonces él pasa a otra ciudad. es correcto. Eso es un punto importante. Y como estaba mencionando, rodeándole a los discípulos, que ya vimos quiénes eran, se levantó y entró en la ciudad. No lo menciona aquí, pero si fuéramos nosotros, hermanos, y vemos que Pablo está tendido en el piso, ensangrentado, seguramente con huesos rotos, magullado, hermano, o sea, era algo terrible. Se quedaron así mirándolo. No, lo más seguro, oraron por él, clamaron a Dios por Pablo. Y como decían los hermanos, Pablo se levanta. O sea, esto es un milagro, hermano. Ellos no caminaron 160 kilómetros para dejarlo vivo. Pablo tuvo que haber muerto. Pero vemos el milagro de Dios, que habiendo su cuerpo estar totalmente herido, huesos quebrados, Dios lo levanta. ¿Sí, Francisco? Sí. Sí, eso nos enseña que tenemos que ser perseverantes, ya que cuando vienen las pruebas, ahí se sabe si en verdad tu corazón está alineado con aquel de allá arriba o con el de abajo. Pero yo, en mi caso, yo estoy alineado con el de arriba. Aunque me venga y me caiga lo que me caiga encima, en ti no temeré porque tú estarás conmigo siempre. Y en valle de sombra de muerte caminarás conmigo. Y así hay que hacer siempre, ser perseverante y no dejarse caer. Así, bueno, amén, hermano. Gracias. Y como estaba mencionando, y al día siguiente, cuando él se levanta, hermano, al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Primeramente volvió a entrar a la ciudad. Y estábamos en ese momento en Listra. O sea, Pablo no dijo contra, esta persona me apedrearon, me quitaron la vida. Yo salgo corriendo de aquí y no vuelvo a hablar con esta gente. Él vuelve a entrar en la ciudad. O sea, esa es la determinación que el Espíritu Santo había puesto en Pablo, hermano. Y
sé que esto es algo fuerte, ¿verdad? Pero algo de eso nosotros tenemos que emular, hermano. Como decía nuestro hermano Francisco, no es que ahora nos vayamos a lugares peligrosos rápidamente a que nos pase esto mismo. Si Dios nos dirige, ¿verdad? Pues lo hacemos. Pero algo de esto nosotros tenemos que emular. Tenemos que tener una determinación a predicar la palabra. Y entonces, al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. O sea, entra a la ciudad donde él había sido apedreado, valientemente entró, pero después se levanta con Bernabé y sale hacia Derbe. Y esto es otro detalle, hermano. Estamos en Listra. Estamos ahí, en Listra. Salió hacia Derbe. Y vemos el mapa y pensamos, eso es cerquita. Quizás eran 2 o 3 pasitos. No, hermano, Derbe estaba a 90 kilómetros. O sea, ustedes se imaginan eso, hermano. Después que te caen a pedradas. Y como mencionaron, no eran piedras pequeñas. Eran piedras grandes para causar trauma, para quitar la vida. Ustedes se imaginan, o sea, a nosotros, hermano, si eso nos pasa, yo creo que ni siquiera nos levantamos de la cama. O sea, a ese nivel ocurrió un milagro aquí, hermano, por la gracia de Dios, que Pablo se levanta totalmente renovado. Aunque tuvo huesos rotos, la piel destrozada, órganos quizás dañados, Pablo se levanta de Listra hacia Derbe y camina 90 kilómetros. Eso nos enseña algo, hermano. Esa es la motivación, la determinación que el Espíritu Santo nos da, hermano. Y tenemos que, algo de esto, hermano, nosotros tenemos que emular. Seguimos en el 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y siguen habiendo cosas que nos dejan boquiabiertos, hermano. Vamos por aquí. Y antes de seguir, no sé si se acuerdan cuando los judíos querían darle muerte a Jesús. Que ellos le dijeron a Pilato, a nosotros no nos es lícito dar muerte. Y entonces, ¿cómo es que estos judíos se atrevieron entonces a darle muerte a Pablo, a apedrearlo? Si ellos mismos dijeron en Jerusalén, a nosotros no nos es lícito dar muerte. Y en el próximo slide, por favor. Próximo. ¿Por qué es que para ellos no era lícito dar muerte? Era porque en esta época, eso que ven color violeta, era el Imperio Romano. O sea, si en esta época estaba el Imperio Romano dominando esa región, y no solamente en la región de Judea, ven un puntito verde y rojo, ese es el área de Judea. Jerusalén se ve ahí también. Pero no solamente ellos estaban dominando en Judea, ven más arriba que dice Turkey. No se ve muy claro ahí, pero lo que está arriba, esa manchita arriba de donde dice Jerusalén, es donde estaban ubicados en la clase, que era Turquía o Asia Menor. Se expandía hacia allá, hacia Europa, y también al norte de África. Esa era la extensión del Imperio Romano. ¿Y por qué los judíos decían, a nosotros no nos es lícito? Por eso mismo, hermanos, porque ellos no podían, en esos momentos de la historia, irse por encima del Imperio Romano. Y nos preguntamos, pero si ellos eran Israel. Pero en la historia, hermano, si ellos estaban dominados por el imperio, ellos no podían irse por encima de eso. Y vuelvo con la pregunta, ¿por qué ellos piensan que entonces los judíos apedrearon a Pablo? Si para ellos no era lícito eso. ¿Alguien tiene una idea más o menos del por qué? Los historiadores piensan que los judíos, ¿verdad? Porque también no solamente este caso, vemos el caso de Esteban, que ellos lo apedrearon. Intentaron también apedrear la mujer adúltera. O sea que fueron varios casos en los que los judíos se atrevían a darle muerte a las personas con esos apedreamientos. Pero los historiadores dicen que para ellos esto era posible porque en algunas áreas el Imperio Romano no tenía quizás tanta vigilancia. Mayormente la vigilancia era más fuerte en las ciudades principales, donde había más comercio, donde había más vigilancia. Pero en algunos momentos, o quizás en algunas ciudades, no había tanta vigilancia. Y ellos entonces se atrevían a hacer estas cosas.
Y también, hermano, este apedreamiento de Pablo no se consideraba una ejecución pública. Era a manera, a buscar la palabra por aquí, se me va de la mente, a buscarla por aquí. Era a manera de turba. O sea, eran personas que se unían, un grupo o una pandilla, y hacían lo que hacían. Por ejemplo, hoy día en Puerto Rico, en Estados Unidos, está el gobierno, está la policía, pero aún así siguen habiendo muertes en diferentes áreas. Y es porque se atreven a hacerlo, porque quizás en esos momentos no hay vigilancia. Y por eso es que ellos pudieron hacer esto de apedrear a Pablo. John, por aquí. Yo entiendo que como eran judíos, vamos a decir que venían ya algo de la vieja guardia, con las leyes de Moisés. Por ejemplo, en Levítico 24, 13 hacia abajo, es donde especifica lo de cuando apedrean, que dice: y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que oyen pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldiere a su Dios lleva su iniquidad. O sea, ellos como estaban pensando que estaban blasfemando sobre sobre la ley, pues se dejaban llevar de eso para su propósito. Amén. Sí, ellos estaban totalmente centrados, ¿verdad?, en hacer lo que iban a hacer. Y para ellos, ¿verdad?, ellos se atrevían, ¿verdad?, a irse por encima en esos momentos del Imperio Romano. Y entonces en este versículo, hermano, dice en el 21: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, o sea, estamos en Derbe ahora, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Aquí hay un punto bien importante. Habla de evangelio, anunciar el Evangelio, y de hacer muchos discípulos. ¿Alguien, en pocas palabras, puede decir la diferencia entre evangelizar y hacer discípulos? Se menciona evangelizar y hacer discípulos. ¿John? Evangelizar, están llevando el mensaje a todas partes. Cuando está discípulo, pues tiene que el discípulo ir detrás de el discipulador, haciendo todo lo que él hace, aprendiendo todo, viviendo, haciendo todo lo que ve, él lo simula, aprendiéndolo. Es correcto. Y dándole continuidad, o sea, no dejándolo ahí, sembrándole la semilla y dejándolo que nazca solo. Tiene que estar pendiente y perseverando en él. Muy bien. Sí, es correcto. Evangelizar, hermano, es ese primer acto de nosotros llevar la palabra. Le mencionamos, ¿verdad?, que Cristo murió en la cruz del Calvario. Nosotros, desde el principio, éramos pecadores, pero por ese sacrificio de Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados, si ponemos nuestra fe en ese sacrificio de Cristo. Podemos, ¿verdad?, ponerlo de distintas maneras, ¿verdad?, usar diferentes palabras, pero en esencia es anunciar las buenas nuevas. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Cuando se menciona evangelio, es ese primer acto de llevar la palabra. Y como mencionaba nuestro hermano John, después de evangelizar, que ese inicio, ese primer acto, ellos hacían muchos discípulos. O sea que no se quedaban ahí. Anunciamos la palabra y ya, los dejamos, los abandonamos. No, ellos hacían discípulos. Estaba ese primer paso del evangelio y ellos se quedaban en estos lugares discipulando. Y como mencionó nuestro hermano John, Jesús al principio, ¿qué hacía? Él llamó a los discípulos, pero no se quedaba todo ahí. Jesús seguía con ellos, pasaba tiempo con sus discípulos, porque discipular es, hermano, ayudar a las personas a ser más como Cristo, a seguir a Cristo. Y nosotros estamos llamados a discipular. Podemos hacerlo con nuestros compañeros de trabajo, en nuestra familia. Podemos hacerlo con esas personas cercanas que tenemos a nosotros. Ese es nuestro trabajo, hermano, hacer discípulos. No es que anunciemos la palabra y ya los dejamos ahí. Podemos ir más allá haciendo discípulos. Alguien alzó la mano, ¿verdad? Por ahí. Francisco, ¿alzaste la mano? Sí. Sí. Que, como decía John, que el mensaje es llevar el mensaje, pero todo aquel que escucha el mensaje
y es convertido de ese mensaje a su propio corazón, se convierte en discípulo en ese mismo momento. Y incluso su deber es aprender todo lo que el que está dando la enseñanza lo aprenda. Porque de eso se va. Jesús le enseñaba a los apóstoles de él cómo debían de convertirse, cómo debían de conducirse y qué debían de hacer. Lo mismo pasó cuando trataron de sacar un demonio, dijo, ¿cómo lo van a poder sacar si esto sale solamente con ayuno y oración? O sea, que todo lo que él le había enseñado en ese momento no lo pusieron en práctica. Pues entonces, si uno no pone en práctica lo que uno aprende del que está evangelizando y uno después lo sigue para convertirse en discípulo de él, uno tiene que, por fe y por convicción propia, hacer todo lo que él hace. Amén. Y en resumen, hermanos, ¿verdad? El evangelio puede ser algo rápido. Evangelizar puede ser un momento. Pueden ser unos minutos. Depende, ¿verdad?, a cómo la persona responda. Pero el discipulado, hermano, no son 10 minutos más, no 1 hora más. El discipulado puede durar toda nuestra vida. Y esa es la idea, hermano, que nosotros somos discípulos. También hacemos otros discípulos, pero la idea, hermano, que nosotros no nos quedemos ahí en el principio. Tenemos que ser discipulados. Eso es algo que va por toda nuestra vida, hasta que muramos. El segundo punto importante, hermano. Sí, por aquí. Ejemplo vivo es lo que nosotros estamos recibiendo hoy. Un discipulado basado en la Escritura, que es la mente de Dios inscrita en la Escritura. Cada discípulo debe sacar su momento, ¿para qué? Para internalizar en la Escritura, a través de la oración, la meditación en la Escritura, de la mente de Dios y el discernimiento a través del Espíritu Santo que fuimos sellados. Amén. Gracias, hermano. Y entonces, un punto bien importante aquí, hermano. Seguimos viendo las cosas que hacía Pablo. Y entonces dice aquí, en el versículo 21, después que ellos hicieron el trabajo, evangelizaron, hicieron discípulos, que ya vimos lo que era, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Esto no les suena como, wow, ¿pero qué está pasando ahí? ¿No les parece algo impresionante? Que volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Próximo, por favor. Ellos estaban en Derbe en esos momentos. Ellos vuelven, gracias, hermano, están ahí en Derbe, donde está el puntero. Vuelven después a Listra, que está allá al ladito. Listra, a Iconio, arribita, y después Antioquía. Ahí está en inglés, ¿verdad? Pero es Listra, Iconio y Antioquía. ¿Y qué había pasado en esta ciudad, hermano? En clases anteriores. Fueron perseguidos. Vimos ahora mismo, hermano, que había sido apedreado Pablo en Listra. Y él vuelve a Listra. En Iconio habían intentado apedrearlo. No pudieron, pero como quiera sigue siendo persecución, tribulación. Porque eso es un susto terrible, hermano, que alguien quiera quitarte la vida. Eso es como que algo fuerte. Después volvieron a Antioquía, donde también hubo persecución, hubo, ¿verdad?, resistencia de parte de los judíos. O sea, hermano, estamos viendo la obra del Espíritu Santo, la fortaleza que Dios había puesto en Pablo para decir, yo voy a volver a estas ciudades donde me quitaron la vida, donde intentaron apedrearme, donde me persiguieron, yo voy allá, dirigido por el Espíritu Santo. O sea, él no se acobardó, hermano. Esto realmente está lleno del Espíritu Santo. Y otra cosa importante, que aquí hay algo, si ellos están en Derbe en esos momentos, y esta foto, ¿verdad?, esta imagen, es el primer viaje misionero de Pablo. Al principio, les dije, ¿verdad?, que ellos salieron de Antioquía de Siria, esta parte que está acá, ese es el principio. Salen de aquí, siguen la línea roja, van a Chipre, que eso se discutió en el capítulo 13, si no me equivoco, en clases anteriores, suben por acá, donde sigue la línea roja, hasta que llegan a Derbe. ¿Qué pasa aquí, hermano?
si yo fuera Pablo, ¿qué haría? Humanamente, ¿qué nosotros haríamos si fuéramos Pablo? Exacto. ¿Verdad? En nuestra naturaleza humana decimos, mira, Pablo. O sea, quizás Bernabé le dijo a los discípulos, Pablo, pero tú estás bien de la cabeza. Mira, tú fuiste a Periaro. Quizás estás mal de la cabeza. Ven por aquí. ¿Qué dice aquí? Dice Tarso. ¿Saben lo que era Tarso? ¿Les viene a la mente algo? Tarso. ¿Qué era Tarso? Pablo, bueno, si es seguido por el Espíritu Santo, Pablo quería saber si todavía había resistencia en el lugar donde ellos evangelizaron y si ellos comprobar si podían ser aptos para que entraran en la ciudad o no entraran, pero como el Espíritu Santo los mandaba, él tenía que hacer la voluntad del Señor y volverle a insistir para conseguir el propósito que el Señor quería que Pablo cumpliera. Es correcto. Y por ahí escuché que alguien dijo, ¿verdad?, que Tarso era el lugar de donde Pablo nació, ¿verdad? O sea, Tarso, hermano, era el lugar de nacimiento de Pablo. Si nosotros hubiéramos sido perseguidos, nos hubieran apedreado. Mira, Pablo, vamos entonces mira, si estamos en Derbe, Tarso está cerca. Esa es tu ciudad de nacimiento, la gente te conoce. Quizás tenías familia allí. La gente le conocía. Tarso, hermano, en estos momentos era como decir Puerto Rico. Cuando nosotros viajamos y en el avión estamos viendo a Puerto Rico, sentimos un alivio. Ay, qué bueno, estamos llegando. Siempre sentimos eso. Llegamos a Puerto Rico, estamos a salvo. Disfrutamos el viaje, ¿no? El pastor, ¿verdad? Disfrutaron el viaje, pero cuando volvieron a Puerto Rico, ay, qué bueno, estamos llegando. Vamos a llegar a casa otra vez. Pablo quizás hubiera sentido esto. Mira, Tarso es mi lugar de nacimiento. Ahí yo me siento seguro. Vamos a volver de Derbe, que está ahí, prácticamente cerquita, y está Tarso. Próxima imagen, por favor. Mira que les puse ahí. Imagínense, hermanos, para que esto no se lo olvide. Estamos en Derbe. Mira, Pablo, si ahí está nuestro país, Puerto Rico. Vamos a volver por ahí. Ahí estamos cerquita. La gente nos conoce. Quizás descansamos, nos dan comida, nos dan la bienvenida. Pasamos Puerto Rico, que era Tarso, ¿verdad? En esta ilustración, y volvemos cerquita a Antioquía y se acabó. Pero Pablo, hermano, de Derbe, él decide volver a los lugares donde había sido perseguido. Esto solamente lo hace el Espíritu Santo, hermano, definitivamente. Y como les mencioné, hermano, esto es algo que nosotros, y no es que yo estoy diciendo, hermano, vaya ahora y póngase en peligro. No es eso lo que estoy diciendo. Pero esto nos debe enseñar, hermano, el amor que nosotros tenemos que tener por llevar la palabra. No solamente llenarnos de conocimiento y quedarnos ahí. Pablo, aunque pudo haber hecho eso y librarse del peligro, él decide volver atrás a seguir predicando la palabra. A pesar del temor, del peligro de muerte, él decide volver por ese camino. ¿John? Pablo desde su comienzo era una persona tan dada a lo que hacía, que el único temor en este momento que él tenía era el temor de Dios. Él no le tenía temor a la otra persona. Entonces, él regresaba porque él tenía que ver que las personas que había dejado en los sitios le estaban dando seguimiento a la palabra, o sea, que no se había opacado. Correcto. Tenía que ver que en cada lugar que llegó, la palabra se tenía que seguir regando, multiplicando. Entonces, él estaba, bueno, al crear los discípulos, pues le estaba dando, ¿sabes? Haciendo que eran discípulos, velando que no se hayan ido, ¿sabes? Se haya apagado la función que fue la misión de él. ¿Sí? Porque Dios en todo momento pues los deja que cojan el camino, pero siempre le está dando la dirección, el propósito, le está dando el conocimiento y el instrumento para que puedan hacer la obra. Es correcto, hermano. Gracias por eso. O sea que Pablo vuelve a estos lugares, como menciona John. O sea, él no solamente predicó la palabra, ya, terminamos, nos olvidamos de ello. Dios había puesto un amor en Pablo, hermano, de que, claro, predicó la palabra, hizo la labor, pero él en su corazón, no, tengo que volver allá. Porque quizás estas personas, hermano, se le había predicado y lo que llevaban quizás eran días o semanas de convertidos. Se les llama discípulos, pero probablemente llevaban solamente unas semanas de convertidos.
recibieron la palabra, pero tenían que ser nutridos, seguir nutrirlos con la palabra. Y como mencionó John, ¿verdad? Había que discipularlos. Tengo 5 minutos más, ¿verdad? 5 minutos. Pablo tuvo un poco su propia vida, hermano. Él puso la misión, o sea, las otras personas, antes que su propia seguridad. Para él era más importante afirmar la fe de los discípulos. ¿Y qué era mantener la fe? Mantener la fe, o sea, cuando Pablo vuelve a esas ciudades y él quiere, ¿verdad?, que ellos mantuvieran su fe, era vivir según los principios del Evangelio. O sea, Pablo vuelve a esas ciudades donde pasó por tribulaciones y peligro para enseñarles a que vivieran los principios del Evangelio. Y ahora voy a tocar un tema, hermano, que ahora pues no va a dar tiempo, pero voy a leer el versículo. Seguimos en el versículo 22, que dice: confirmando los ánimos de los discípulos, que eso es lo que estamos discutiendo ahora, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Y esto es un versículo, ¿verdad?, que quizás pueda causarnos preguntas, dudas. ¿Por qué si somos creyentes, hermano? ¿Por qué está diciendo Pablo? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esto es algo que el mundo se pregunta mucho. Y nosotros también somos humanos. Nos podemos haber en algún momento preguntado, ¿pero por qué si yo creo en Dios paso por sufrimiento? Y estas tribulaciones que está mencionando Pablo aquí pueden incluir la enfermedad, la persecución que le estaba pasando claramente. O sea, Pablo sabía lo que estaba hablando, hermano. Cuando él dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, Pablo claramente sabía lo que estaba hablando. Acababa de vivir estas tribulaciones. Puede ser enfermedad, tribulaciones, pueden ser todo aquello, hermano, que realmente nos cause dolor, congoja. Y esto en la teología se llama como el problema del mal. Y ahora no va el tiempo a discutirlo porque es un tema que requiere bastante tiempo. Pero el problema del mal se divide en el mal natural y en el mal moral. ¿Qué es el mal natural? Por ejemplo, el huracán María. Eso es un mal natural. Porque es la naturaleza que pues, siguió su curso y pasó eso. El huracán María. Tenemos los terremotos. También es naturaleza. Se incluye ahí en ese mal natural las enfermedades. Eso es el mal natural. El mal moral, ¿qué es? Por ejemplo, vemos la noticia, prendemos el televisor, vemos que un hombre hizo algo terrible con su familia. Vemos las diferentes guerras que ocurren en el mundo. Vemos destrucción, vemos muerte, cosas terribles en el mundo, hermano. Cosas que realmente nos impactan, afectan nuestra vida, nos golpean duro. Ese es el mal moral. Y para ir terminando, hermano, yo le hago una pregunta. De estos dos, a nosotros como creyentes, ¿cuál es más fácil explicarle al mundo? ¿El mal natural o el mal moral? ¿Qué piensan? ¿Cuál será más fácil explicar? ¿El mal natural o el mal moral? Yo considero que el mal moral, porque ese es el que nos hace a nosotros ser quienes somos. Si nosotros nos dedicamos a hacerle daño al que está al lado de uno o provocar daño a otros, eso es un daño moral. Lo mismo que si aprendes a hacer el bien y tú identificas a esa persona o encuentras a alguien afligido o encuentras a alguien que necesita ayuda, allí tú como creyente y con los conocimientos que Dios te ha dado a través del discipulado, te puedes acercar y brindarle la mano, pero jamás y nunca hacerle daño a una persona. Gracias, hermano. Es correcto. Se llega a la conclusión, hermano, ¿verdad?, según los teólogos, que es más fácil explicar el mal moral. Y el punto principal es porque, hermano, el mal moral es ausencia de Dios en las personas. Se les predica la palabra,
ellos no quieren hacer caso a la palabra y entonces hacen actos terribles, hacen el mal. Y ahí podemos explicar, mira, si una persona hace el mal es porque no está buscando a Dios en su vida. No está, como decía aquí, no está viviendo según los principios del Evangelio. Y podemos explicar que eso es la ausencia de Dios en el mundo. La ausencia de Dios, ¿verdad?, en la vida de cada persona, a nivel individual. Y si el mundo pregunta, mira, pero ¿por qué es que hay tanta maldad en el mundo? Bueno, pero si todos buscaran a Dios, ¿verdad?, el mundo fuera mejor, entre comillas, ¿verdad? Pero el mundo no quiere buscar de Dios, hermano. No quieren saber de Dios. Y por eso es que ocurre el mal en el mundo. Pero entonces el mal natural, hermano, ahí es que requiere un poquito más explicarlo. Porque es la naturaleza tomando su curso. Tenemos los huracanes, terremotos, nuestra enfermedad. ¿Cómo es que como cristianos nosotros podemos explicar eso? Que en la próxima clase voy a estar explicándolo, para dejarlo en la espera. Para que venga el próximo domingo, hermano. ¿Para qué, hermano? ¿Y terminamos? Sí. Siguiendo esa línea, hermano, la naturaleza del ser humano caída, autodestructiva, y la Escritura dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Cada cristiano o que ha recibido a Jesucristo va a tener oposición, porque todo lo que es de Dios, el enemigo lo quiere destruir, incluyendo el mensaje de la salvación en Cristo. Amén. Gracias, hermano. Amén. Y entonces continuamos, ¿verdad? Hacemos la oración, hermanos, para entonces ser despedidos de la clase, no del culto. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que esta palabra sea enseñándonos, Señor Padre, a ser más como Cristo, Padre. Que no solamente sean datos históricos, que no sea solamente yo presentando un mapa acerca de los viajes de Pablo, sino que esta palabra, Padre, nos enseñe a cómo nosotros tenemos que vivir. Como decía la clase, a vivir conforme a los principios del Evangelio, Señor. Ayúdanos, Padre, abre nuestros corazones, nuestras mentes, para que nosotros podamos vivir tu palabra, Señor, a tener un mayor amor por ti y por tu palabra, Señor. Ayuda a cada persona, Señor. Y como estaremos discutiendo en la próxima clase, Señor, ayúdanos, Padre, a entender, a poder hacerle frente a estas tribulaciones que a veces estamos pasando, Padre. Que aunque quizás no las entendamos del todo, Padre, porque realmente no vamos a entender todo lo que pasa en nuestra vida, pero que a pesar de todo esto, Señor, nosotros seamos fortalecidos y podamos estar más cerca de ti, Padre. Nuevamente, dale fortaleza a cada hermano en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermano. Gracias.